Carla, ¿Qué bienvenida a tal, las chicas? tales. Muchas gracias por invitarme a venir aquí a hablar con vosotras. Gracias a ti por contarnos tu historia. Es muy importante para nosotras, pero también mensaje que vas a transmitir a todas las mujeres, niñas, jóvenes que te Qué escuchen. responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad, es verdad. Pero es muy emocionante conocer tu historia. De Sí. apenas uno te ve, yo creo que tú eres una mujer que jamás pasa desapercibida. ¿Lo has Bueno, sentido? sí, 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 sí. Bueno, es verdad que no estoy mirando mucho a mi alrededor cuando voy a un sitio o cuando llego conmigo misma, ¿no? Entonces creo que esta Pero autoconfianza, sientes sí. los flashes, lo Sí, sientes. alguna mirada a Desde veces chiquita ahí. sientes que pasos y tus pasos son fuertes. Sí, siempre mi madre me decía, pero tú caminas con la cabeza muy, Ah, ¿no? Como te van a decir en portugués, mechida, que sería como creída, ¿no? Increíble, sí. Y yo, que no, es que quiero, no sé, Sí, mirar sí, adelante. La sí. gente que camina así, no sé, no es mi ¿qué están caso. pensando? ¿Qué están pensando? Sí, sí. O a lo mejor, no, yo creo que un poco esto, ¿no? Estar todo el rato pensando que nos están mirando de más o nos están mirando de menos, estar tan pendiente, ¿no? De Sí, los de lo demás. que... Creo que estar con uno mismo es lo más Me importante. encantó eso que nos enviaste porque te pedimos un texto, ¿no? Sí. Y tú decías que el autoconocimiento, pronunciabas esa frase, amor propio, autoconocimiento, elegirte a ti misma. Sí. Cuéntanos esa historia que te llevó a pensar en esos términos tan importantes, impactantes para la mujer. Yo creo que son cosas que he entendido mejor con el tiempo, ¿no? No creo que mi jornada, ¿no? Cuando empecé, donde nací, era consciente de nada de esto, ¿no? Entonces hoy cuando hablo, cuando la gente pregunta, ¿por qué eres tan autoconfiante? O ¿por qué crees que te ha salido bien, ¿no? Los planes, los sueños que has tenido? Y pensándolo, yo estoy segura que viene mucho del amor propio y el amor propio que ha sido construido por estar en un entorno Ujú, familiar, de amistad, muy de amor, ¿no? Muy de apoyo. Entonces yo creo que desde pequeña siempre me he sentido segura. ujú. Entonces siempre iba por la vida sin pensar mucho, si me vas a ir mal o bien. Tenía esta seguridad y hoy soy consciente que viene de, no tanto del autoconocimiento, ¿no? Porque era Sí, una niña, sí. pero del amor, ¿no? Y entender que el amor no viene solo de fuera hacia adentro, pero principalmente el amor que tenemos, es que no podemos depender del amor de fuera, ¿no? Entonces Sí, si trabajamos, estará siempre con nosotras. sí. Y cuando entendí esto era como, wow, es muy poderoso, Cuéntanos ¿no? cuándo lo entendiste. ¿Quién importante en tu vida jugó ese papel? ¿Quién te lo dijo? ¿A quién se lo viste? Yo creo que fue el momento que, bueno, cuando llegué a España hace 10 años, fue un niño de 9 meses. Mi marido tuvo que volver a trabajar. Yo estaba sola, o sea, no tenía a nadie. Bueno, tengo mi hermana gemela que también vive aquí en Madrid, pero Sí, ella tenía su vida, ¿no? Su sí. trabajo. Entonces, volví a verme sola, además con un niño, y pensar, no, es que empezar del cero, ¿no? Porque en Brasil tenía mi empresa, la escuela. Cuando volví a España no tenía amigos, tenía que volver a empezar del cero, ¿no? Mi trabajo y pensaba, uff, si me meto en mis historias, ¿no? De la cabeza, como, jo, no sé si he tomado la mejor decisión. Pensaba, tengo que trabajar en ser mi mejor amiga, ya que, bueno, tengo a mi hermana otra vez, Sí, pero no tenía a ella tan presente, ¿no? Entonces yo pensaba, tengo que buscar la mejor amiga que necesito, que soy yo. sí. Qué bonito, ¿eh? Esa es una No buena habiendo reflexión. más. No habiendo más, pero yo pensaba, uff, no, es que yo me conozco muy bien. Yo creo que el autoconocimiento, el amor propio, toda esta idea que creo que también hablamos mucho más de esto en la sociedad, ¿eh? No creo que es la Actual, primera ¿no? que, sí, la sociedad actual, sí. Sí. Pero yo creo que mucho de lo que sé hoy Ujú. viene de la manera que hablo a mí misma, ¿no? Y claro, hoy trabajo con comunicación, entiendo que es una herramienta, que hablamos en programación neurolingüística. Antes no sabía dar nombre, ¿no? A estas cosas, Ujú, pero siempre he entendido que la manera como yo me sentía era la más importante, que yo no ujú. controlo nada que está fuera de mí, Sí, solo lo que está dentro. sí. Y no controlo, ¿no? Gestiono, ¿no? Yo creo que cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, podemos ser responsables de cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, entender esto sola en Madrid, hablo de 10 años, ¿no? A lo mejor era algo que ya tenía en mí, pero no entendía, ¿no? Porque
a lo mejor no necesitaba sacarlo tanto, ¿no? O entenderlo tanto. Sí. Siempre he estado con mucha gente. Y cuando, o sea, cuéntanos un poco tu trayectoria de llegar hasta aquí y dónde estás ahora mismo. Vale, bueno, yo vengo de un barrio de São Paulo que se llama Capão Redondo, es extremo sur de São Paulo, un barrio periférico que está muy lejos del centro, entonces cualquier persona que venga de este contexto y quiera salir de ahí, cuesta mucho, ¿no? Por distancia, por lo que sea, Sí. por cuestión social. Entonces yo de pequeña vendo películas, me inspiraba mucho por películas, por música, me encanta la música. Pero claro, no veía tantas inspiraciones siendo niña negra en Brasil. Hoy hablamos mucho de la cuestión racial, pero me acuerdo de pequeña, en los años 80 90 solo habían rubias, ¿no? Xuxa, Eliana, bueno, solo, Sí, sí, solo mujeres rubias, que muy bien, pero sí, yo no me sentía representada, ¿no? no había. No había. Y entonces cuando vi por la primera vez Whitney Houston, wow, esta mujer. Esa sí me Esta representa. es maravillosa, ¿no? Entonces, ha sido la primera vez que me acuerdo de mirar a una mujer y sentir reflejada, Sí, ¿no? De sentirme decir, reflejada, de pensar, wow, esta, una mujer negra ahí con éxito, todo el mundo poderosa. mirando, poderosa, ¿no? Y pensaba, bueno, esta chica ha llegado donde ha llegado por la música, pero no Sí, es el caso, ¿no? Entonces mm, pensaba, quiero tener éxito, pero ¿dónde, no? ¿Qué ¿dónde me encajo, camino, no? dónde me encajo y qué camino voy a seguir? Mm, Otra vez, digo esto hoy con 42 años, pero con 6 7 años no sí, sabía lo que no te pasaba ves. en mi cabeza, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho estudiar. Y hablo de Whitney Houston porque yo aprendí a hablar inglés sola Sí, No por lo puedo escuchar, creer. ¿Es por sí, en escuchar serio? a ¿Esto Whitney sí, es Houston. real? Sí, 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 sí. Entonces era como, Wow. sí. esta mujer es maravillosa, quiero cantar sus canciones. Y bueno, empezó ahí con el inglés y a través del inglés, que empecé a dar clases muy niña, fue muy pequeña, pensaba, wow, hablar un idioma o Te tener abre una... puertas. empecé ahí a darme cuenta de que conocimiento abría puertas, ¿no? Ujú. Siempre me ha gustado mucho estudiar Sí, y mi madre siempre apoyaba a mi hermana Clau y yo que estudiásemos, ¿no? Somos cuatro hermanos. Es verdad que mis hermanos a lo mejor tienen una historia un poco distinta sí. porque nos sacan 10 años y cuando mi hermana yo y Clau y yo éramos pequeñas, ya teníamos a nuestros hermanos trabajando, a Sí, nuestros padres, entonces a nosotras fue un mm, poco más fácil, más quizás. fácil. Y hemos podido dedicar a los estudios, ¿no? Que es Ujú, lo que nos gustaba. Mi madre siempre, ¿no? En las reuniones escolares hablaban, estas sí, niñas son muy estudiosas. Mi madre, pues, van a estudiar. Les sí, metía en todos los cursos. Ok. Había en Brasil, bueno, en São Paulo en aquella época, una institución que se llamaba Campi, que era una institución que ayudaba a menores a un primer contacto laboral, ¿no? Y mi madre nos metía en todo, todo, todo. Entonces yo creo que aprendí que por el conocimiento podría llegar donde yo quisiera, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos del conocimiento no hablo solo de la educación académica o sí. de, ¿no? Pero del autoconocimiento. Cuando percibes que tus acciones tienen efecto en las personas, Ujú. es como, wow, entonces si hago esto, van a mirarme así. Si hago esto, van aquí ¿Y a cuántos abrirme años puertas. tenías cuando percibiste esto? Yo creo que 14 años. En tu adolescencia, por Sí, sí, en ejemplo. mi adolescencia, sí. Bueno, me sentía muy niña, pero ya notaba, por ejemplo, con los profesores, ¿no? Ahí el efecto que uno tiene cuando sabe hablar bien. Los profesores siempre nos pedían hacer las cosas en la clase, ¿no? Carla va a ser responsable. Entonces yo veía que la manera que yo me portaba y hablaba, la gente quería que yo estuviera cerca, ¿no? Entonces como, si hablo de manera, ¿no? De esta Y manera. me parece súper interesante eso, porque siempre es, no mires afuera, no importa lo que piensen los demás, y tú estás dándole una vuelta a toda esa teoría y Sí. estás diciendo, no, lo que tú haces sí tiene que ver con el otro. Y me parece un aprendizaje, te lo agradezco de verdad y creo que todos los que te estamos escuchando, Totalmente. brutal. Pero ¿cómo con 14 años llegaste a eso? Quizás fue ahora recordé, fue una frase de tu madre, fue una frase de un profesor, de una amiga.
que Yo me puede ser acuerdo, cualquiera, pero algo tuvo que haber pasado. total, mi madre siempre nos decía, tenéis que soñar tan alto como actuar, ¿no? Si sueñas alto, tienes que actuar alto, ¿no? Entonces, Mm, dependiendo de lo que tú quieras, si quieres poco, pues vas a tener que Sí, actuar poco, ¿no? sí. Tener pocas acciones. Pero Ujú. si quieres ir alto, entonces yo tenía esto muy claro. Hoy lo veo también con ciertos matices, ¿no? Yo creo claro. que socialmente se habla mucho del esfuerzo, del sacrificio, y Sí. yo siempre he pensado esto, ¿no? Siempre he Ujú. pensado, solo soy merecedora de, De algo, pensaba, sí. ya no pienso así, Ujú. solo puedo ser merecedora de algo si sacrifico, ¿no? Sí, Si sí, sí, sudo, sí, si sea, casi muero, ¿no? yo ya no pienso así, Sí. pero bueno, de alguna manera me ha Hoy el ayudado también. esfuerzo viene a mí sin hacer nada, ¿no? O sea, o sea, Luego, bueno, no, es verdad que a lo mejor voy a hablar cosas contradictorias, pero tiene sentido. no, sí, 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 sí. sí. Yo creo que la vida son muchas cosas, nosotras somos muchas cosas, ¿no? Cuando hablo de el autoconocimiento, es para que también seas coherente con lo que quieres fuera, ¿no? Como decía, ¿no? De los profesores, entender lo que buscaban las personas o el contexto buscaba para adaptarme, pero si hiciera sentido, Sí. si es algo que para mí tenía algún tipo de coherencia. Nunca he Ujú. actuado de manera manipuladora o pensar, bueno, esta persona quiere esto, entonces voy a hacer, Ajá, no de esta manera, de manera natural, ¿no? He elegido los contextos que he querido estar, ok. por así decir, pero también tenía que entender lo que necesitaban de mí en este contexto, la manera que tenía que posicionarme, hablar, los conocimientos que tenía que tener. Como que empezaste a observar para seguir adelante, o sea, trazar un destino, ¿no? Siempre he sido muy observadora y creo que observar también algo que yo quería, ¿no? No, hay cosas que pensaba, bueno, muy bien, genial, no es lo que busco, entonces ya descartada, ¿no? Pero todas las cosas que pensaba, bueno, este perfil de persona me gustaría ser, o este conocimiento que esta persona tiene me gustaría tener, o las cosas que esta persona hace me gustaría hacer, ¿cómo han llegado ahí? Y como, además de Whitney Houston, ¿quién más te inspiraba en esta fase? Ya que luego fueron personas reales, ¿no? Sí. Cuando empecé a trabajar con 14 años en una institución brasileña que se llama FINEP, Ujú. Fundación de Estudios y Proyectos. Y entonces mi primero contacto laboral ha sido en un despacho súper importante de São Paulo, con ingenieros, abogados. Yo trabajaba en la recepción y veía a estas mujeres llegando con su ropa, con los tacones, hablando muchos idiomas y yo decía, wow, yo quiero esto también. Ok. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Y en ese momento de tu vida, ¿tu raza importaba o dejó de importar en esa edad? Yo creo que solo he sido consciente de racismo después, en mi vida, Ajá. muchísimo después. Digo, con mis 20 y picos años, sí, muchísimo ¿Todavía después. estando en Brasil o ya? Bueno, yo había ido a estudiar fuera, he Ujú. estudiado en Estados Unidos por el tema de inglés. Mi hermana y yo siempre queríamos, nuestro sueño era, ¿no? Estudiar fuera. Me he dado cuenta que había mucho más personas racializadas, o en este caso negros, en contextos importantes, por así decir, ¿no? Porque en Ujú. Brasil ves a negros, pero sirviendo a la gente. Ujú. Y nunca había visto, por ejemplo, una abogada negra, una ingeniera, Ujú. una médica. Cuando veías esas mujeres así, con tacones, hablando idiomas, Eran había blancas, negras, no no, había. blancas, pero yo en mi cabeza, es verdad, O sea, no conectabas eso con el racismo para nada, sino de que momento no era te consciente. da Yo solo vergüenza. pensaba, bueno, Yo puedo. yo puedo. No, para nada, ¿eh? Porque yo trabajaba en la recepción de Ujú. una empresa importante, entonces en mi cabeza era como, estoy aquí de momento siendo el primer contacto, ¿no? Sí, sí, Es verdad que me decían cómo tenía que vestir y todo, pero a mí me encantaba, no me sí. sentía como, ay, no me gusta, a estas personas no les gusta mi manera de vestir. Ajá. Yo veía todo como conocimiento, ¿no? Como instrucción. Pero ahora, si soy consciente, sí, el racismo es muy estructural y es muy sutil cuando uno no se da cuenta, ¿no? Ujú. Entonces, hasta hoy, por ejemplo, cuando me invitan a hablar sobre cuestiones raciales, soy siempre la única negra. Y también entiendo que va a ser un poco polémico lo que voy a decir. No, aquí estamos hablando entre amigas.
Pero yo creo que es como, ok, soy negra, pero cumplo otras cosas que buscan en Otros una mujer, parámetros, ¿no? ¿no? Otros parámetros. Delgada, alta, soy negra, pero Con no tengo idiomas, la inteligente, ¿no? idioma, pero también la parte visual, ¿eh? Sí. Porque yo creo siempre, Guapa, si yo tuviera la piel más oscura, sí. trazos más fuertes, yo estoy segurísima que mi historia sería totalmente distinta. ¿Y Tengo, crees que esa como ingenuidad, o sea, esa ignorancia así de no sentirse el racismo, te ayudó a llegar más lejos? muchísimo, muchísimo. De hecho, hablo mucho de esto con mi hermana, que yo siempre sí me interesa, bueno, siempre, ¿no? A partir de mis 20 años que he empezado a ver cosas, ¿no? Una vez estaba con, hoy mi marido, mi novio en aquella época, era su cumpleaños, fuimos a Colombia y yo le invité al viaje, ¿no? Entonces, el hotel, todo estaba a mi nombre. Ujú, Estábamos en un hotel ujú. bien en Bogotá, salimos a cenar y a la vuelta el chico de la recepción dijo a Sí. mi marido, a mi novio en aquella época, si ella va a subir contigo, ella tiene que dejar el pasaporte en la recepción. Wow, Yo, ¿what? wow, Excuse me. claro. Yo preguntaba a mi marido, ¿qué ha dicho? Y mi marido intentaba, no, no, es un procedimiento. Y yo, que no, porque el hotel está a mi nombre. Si alguien tiene que dejar un pasaporte, ¿Eres eres tú? tú, no Sí. yo. Entonces empecé a ver que para mí el racismo venía de una manera sexualizada. Ajá. No solo el racismo, pero Sí, negra, latina, sí. ya vienen, ¿no? Vine a Con trabajar aquí o algo. totalmente, pero en este contexto seguro que pensaba que yo era prostituta. Entonces yo llamé a la policía. ¿Llamaste a la Llamaste a policía? la Llamé a la policía. policía, yo quise poner una No me denuncia. digas. Sí, sí, Bien mi marido, radical. qué exagerada. ¿Y Eh, cuántos años tenía ahí? Yo 25 años. Bueno, pero esa exageración, por así decirlo, sacó un montón de cosas de atrás, ¿verdad? O Claro, sea, tú te desahogaste toda tu claro, furia en ese hotel y Sí. dijiste, a mí, aquí pagan claro. todos. Yo creo que para contener un poco mi rabia o siempre he sido una niña muy rabiosa, ¿no? Pero Ujú. para contenerla siempre he pensado, Carla, no puedes hacer mi diálogo interno, tienes que portarte bien. Entonces yo hoy entiendo que el diálogo interno que tengo hoy, Carla, 42 años, Sí. es un diálogo interno saludable, Ujú. me conozco mejor, pero con mis 20 años era como pertenecer a este contexto, ¿no? Sí. Pertenecer, no, adaptarse, ¿no? No Sí. pertenecía, ¿no? Que tenía que estar todo el rato diciendo a mí misma que Sí. tenía que adaptarme. Ujú. Y hoy no me adapto, o Sí. sea, si algo no me No suena, te no cuadra, me bye. cuadra, yo. Sí. Y entonces ahí, en este episodio, pensaba, de verdad, sé que el racismo existe, siempre he intentado decir a mí misma que Que no, no. pero está clarísimo que sí. Sí. Entonces ya ahí, Aquí me están tratando diferente. Sí. total. Aquí me están diciendo, me están Sí, señalando y no, total, esto no lo voy a sí, permitir. y eso no lo voy a permitir. Y Pero eso, pobre niño que claro. fue, No, claro, no, no. Pues tiene que aprender también. Una parte es claro, educar a la gente porque también, como dijiste, es estructurado, ¿no? total, total. Entonces a lo mejor la persona realmente no sabe que está haciendo algo malo. Sí, no sabe, pero yo creo que hoy es un tema que hablo mucho, estudio mucho sobre ello, porque creo que hasta nosotros los negros tenemos que entender qué es racismo estructural. Yo creo que mucha gente piensa que racismo, pero Solo insultar. o solo Sí. insultar, es prejuicio, ¿no? Sí. Existe una cosa que es prejuicio y racismo. Y además en estructural tiene una cuestión de relación de poder, ¿no? De uno pensar que es más solo por el hecho de que el otro tiene la piel más oscura. Y mucha gente no es consciente por qué lo sienten y Sí. porque no asumen, nunca van a poder cambiarlo. Porque lo primero que la gente dice es, yo no soy racista, no, no ha sido mi intención. Pero piénsatelo. Sí. Yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de Yo asumir. tengo Cosas. una persona que yo conozco que es un amigo y y es un amigo íntimo y él no se da cuenta de que es racista. Y cada vez que aparece una persona, estamos en una peli y aparece una persona negra, tiene cara de empleada del hogar. Pero No, nunca le vi decir con una rubia, una blanca. Pero Claro, él no se considera racista. ya, Pero porque en su cabeza la gente que limpia la casa es de color, ¿entiendes? totalmente. Entonces, ¿ves cómo es racista? No, yo no soy racista.
Sí, porque mucha gente piensa que, yo creo que mucha gente no se da cuenta porque es muy estructural. Hay palabras que utilizamos que son súper racistas, pero nunca hemos pensado, porque como siempre hemos utilizado Ujú. y la gente no sabe de dónde viene, Sí, piensa que estamos exagerando. Ay, hoy todo es racismo. Muchas cosas son Sí, racistas, sí. porque hemos tenido muchos años de esclavitud en Brasil y sí, esto está totalmente conectado sí. con... Aquí en España no se vive tanto el racismo, no creo, Porque no hay pero tantos negros ocupando no, espacios. pero creo porque no tuvieron esclavitud y porque no vivieron Sí, esas pero yo creo que cosas. el racismo es un problema Pero es un global. problema, sí. Sí. Pero sin embargo, yo he sentido mucho más Ujú. racismo en Brasil, en mi país, Total, y en Estados Unidos que total, aquí en España. total. Pero seguimos por el Dale, caminito que dale, dale, vale. te llegó a traer hasta aquí, hasta Vale, bueno, los estudios seguramente y otra vez entender lo que el contexto me pedía, ¿no? Ujú, Entonces, hay cosas que he tenido que conocer en mí misma porque habían contextos que las cosas que me pedían yo no quería hacer. Y entonces cuando entendí que, bueno, observar es autoconocimiento, ¿no? ujú, Porque el autoconocimiento viene de entender cómo tu cuerpo reacciona a las situaciones, ujú, saber tener muy claros tus valores, principios, porque yo creo que es muy importante, ujú, porque si no hay contextos donde hay mucha gente que uno piensa que es poderosa y quiere hacer como lo que creen que quieren que hagas, ¿no? No sé si me explico, pero yo a lo que voy es que este autoconocimiento ha venido de entender cómo funcionaba mi cuerpo, ¿no? Si Pero veía algo, para observar tienes que callar, total, callar la boca y la mente, ¿verdad? totalmente, totalmente. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué pasó Bueno, ahí? hoy, Qué fue hoy eso? hago meditación, pero Porque he tenido, eso es un nivel de conciencia muy elevado para sí, una niña en ese momento, sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que tiene que ver mucho con mi educación, ¿no? Mi madre siempre ha sido una mujer con poca instrucción, ¿no? No ha terminado los estudios, pero siempre una mujer muy fuerte y muy consciente de cómo las cosas pueden afectar a uno, ¿no? Entonces ella siempre nos ha enseñado escuchar siempre, no hablar cuando están hablando los adultos, ¿no? Me acuerdo de pequeña. Ujú. Entonces yo creo que respetar autoridades, que he tenido una educación muy tradicional en el sentido de hay que siempre respetar a los mayores, no se puede interrumpir, recibir eso desde pequeña y practicarlo luego en mi cabeza, cuando pequeña no tenía mucho sentido porque no puedo hablar, pero luego más adelante pensé, jo, es que escuchar es muchísimo más poderoso que hablar, Ujú. ¿no? Sin duda. Entonces, Sí. entonces yo creo que fueron esas pequeñas cosas que me empecé a tener más conciencia. Otra vez, también es verdad que fui a la universidad, estudié educación, comunicación, traducción, interpretación, literatura. También hablo de luego tener conocimientos prácticos, ¿no? Prácticos, Sí. ¿no? Pero más que tener el conocimiento, aplicarlo y darte cuenta de cómo, ¿no? Todo a tu alrededor va evolucionando, va, ¿no? Moviendo a partir de tus acciones, ¿no? Ujú. Yo creo que es algo que sigo practicando, ¿eh? Yo pienso en mi niña de 14 años, hoy hablo como si ya supiera lo que estaba haciendo, pero no, Pero no yo creo sabía. que hacía Estabas y hoy sé lo que hacía, ¿no? Tenías los Pero ojos no tenía. cerrados, seguro. ¿Y tú Total. crees en la suerte? ¿Crees que has tenido suerte? Yo creo que la suerte es cuando la oportunidad encuentra la preparación. Yo creo que Exacto. hay que estar preparado y Te quería bueno, preguntar justo por eso. O sea, esas oportunidades que vinieron y que te llegaron a avanzar, como subir un ujú. escaloncito más, ¿cuáles fueron? Uf, muchas. Otra vez, voy a hablar mucho de la educación porque creo que es lo que más me atraía, ¿no? Entonces, Sí. cuando trabajaba en este despacho que estaba comentando, uno de los abogados me veía leyendo y me decía, te voy a traer un libro de Morris West que te va a encantar, porque siempre he leído mucho, ¿no? Entonces, cuando trabajaba en este despacho, este doctor Dennis, que le agradezco mucho, me traía libros que han como abierto una puerta para un mundo que no conocía, ¿no? Empecé a leer y veía que todo lo que podía conocer no dependía de ir a un sitio, ¿no? De ir a una universidad, de Ujú. ir a... Podría hacerlo desde mi casa con un libro. Y esto para mí creo que ha sido lo más poderoso que me ha Sí, pasado, muy poderoso. entender que a través de la lectura, del conocimiento, de buscar información, podría cambiar totalmente mi mente y consecuentemente mi vida. Ujú. Las lecturas, los libros que me han regalado, las lecturas, yo he tenido mucha suerte
a través, creo que de mis acciones, ¿no? De que alguien me viera leyendo o que alguien me veía cuando trabajaba en este despacho, todo el mundo hablaba inglés, no, hablaban 4 idiomas. Entonces siempre decía, en mi hora de comer, ¿podrías hablar conmigo 10 minutos para que yo practique mi inglés? Entonces Wow. ellos siempre me veían muy curiosa, con ganas, y entonces me abrazaban. Entonces yo creo que hay que demostrar interés, curiosidad, no tener miedo de preguntar las Sí, cosas, demostrarte interesado. Yo creo sí, que la gente, además cuando eres muy pequeño, yo si veo un niño que tiene interés por algo que estoy diciendo, yo quiero darle más conocimiento, transferir sí, ¿no? Entonces yo creo que estar abierto es suerte, estar sí. abierto a Y ahí, después de situaciones. terminar la carrera, ¿qué pasó? Bueno, yo terminé la carrera, luego fui a Londres a hacer un máster, porque yo estudié traducción e interpretación, pero en la área jurídica, ¿no? Traducía contratos. Bueno. Entonces fui a Londres a hacer una especialización. Tenía 25 años, 26 años. Y otra vez me vi sola, ¿no? Porque estaba ahí en otro país, no conocía a nadie, y tener que empezar otra vez del cero, ¿no? Porque yo era profesora de inglés en aquella época y pensaba, voy a Inglaterra, no tengo trabajo, porque Ujú. aquí nadie necesita hablar inglés. Entonces fue cuando pensé, bueno, pero como hablo inglés, voy a empezar a buscar trabajos en restaurantes, ¿no? Y me acuerdo que salía, hablo de 2007, 2008, salía con el currículum, yendo a todos los restaurantes como, hola, soy brasileña, ¿En me serio? gustaría trabajar. Todo el mundo me miraba como esta chica. Y me acuerdo de un restaurante, Richard, era mi manager, me ha dicho, "Ps, ¿tú hablas tanto?" Porque yo entregaba el currículum y decía, bla, 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 y el chico, como, chica, tú hablas muchísimo, Sí, pero me encanta tu manera de hablar, a lo sí, mejor vengas esta noche sí, a intentar una posición de host, ¿no? Que era Ujú. llevar a la gente a la mesa, y entonces empecé a trabajar de host en Londres sí. y en una zona súper guay, se llama Sloane Square, y he conocido a mucha gente como Naomi Campbell, Ay, qué no, no, chulo. porque Sí, ella iba al restaurante, sí. Pierce Wow. Brosnan, y decía, yo no me lo creo, por hablar, a lo que ves como tirarte, ¿no? A la vida, Ujú, no sabemos de ujú. dónde va a venir la próxima Lanzarse oportunidad, al vacío lanzarse. todo el tiempo. Si puedes, lánzate, lánzate, porque no sabemos de dónde va a venir la próxima oportunidad, ¿no? Entonces, hay que estar abierto. Sí. Y cuando estabas ahí conociendo a esta gente, ¿tú crees que la niña de 14 años se imaginó por algún momento esa, esa Ya, vida que hay en Londres? Que no. me imagino que con 14 años también ni sabías dónde estaba. No, es que yo, bueno, antes había ido también a Estados Unidos, pero en este momento yo creo que con más edad, ¿eh? Ujú, ¿No? Porque ya tenía ahí 25 años y vivía sola, pagaba, ¿no? El alquiler, tenía una vida independiente y me descubrí también como mujer, ¿no? ujú. Porque yo creo que estar sola, que nadie te conozca, también es muy poderoso. Y Sí, hablo de Muy. una época que no había teléfonos, que la gente te sí, hacía, ¿no? Vídeos por todo. Entonces me sentía como, wow, puedo ser lo que yo quiera. sí. Y esto ha sido muy poderoso porque, es verdad, he hecho muchas cosas que hoy no volvería a hacer, pero también yo creo que cuando hablamos de autoconocimiento es aceptar todas las partes que tenemos, las sombras, la Sí, luz, todo, ¿no? Y yo creo que ahí miraba diciendo, jo, nunca me imaginaría en este sitio en concreto, pero sabía que iba muy lejos. Yo nunca he dudado que que iba. ibas a llegar. No, no sabía cuándo, no sabía dónde, no sabía, pero sabía. Sí. Siempre ha sido una sensación de lo que yo quiera, voy a ¿Y cuándo conseguirlo. llegó la oportunidad de trabajar en la tele en Brasil? Bueno, porque volví de Londres a Brasil después de hacer la especialización, y un amigo me decía que buscaba una traductora simultánea, Ujú, para simultánea. Fui a hacer el casting, la audición, ujú. y la chica, bueno, sea muy espontánea, yo hablo mucho. Entonces, tenía que ahí hacer un role playing, que era traducir al que un chico estaba
estaba hablando, y el chico era muy chistoso, siempre contando bromas, y yo también le seguí el rollo, ¿no? Ujú. Aunque siempre había trabajado solo con abogados, Sí, traducción jurada, o sea, sí, totalmente otro perfil. Me sentí como, Carla, seas tú, ¿no? Y ha sí. funcionado porque me han dicho después de la audición, ay, quiero que sea tú. Y entonces, bueno, trabajaba en la tele, bueno, en un programa que se llama Agora é Tarde, en Brasil, y ha sido una experiencia muy guay, porque es verdad que yo ahora miro y pienso que me sentía preparada, pero más que sentirme preparada, no sentía miedo, como, bueno, tele, venga, vamos. Entonces siempre me lanzaba. Yo creo que es un poco mi palabra para mi jornada. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Un consejo de éxito, porque Ujú. se nota que has sido una niña muy curiosa desde pequeña. Sí, muy curiosa. Yo, que va a sonar muy cliché, pero buscar siempre cómo creer más en ti mismo. Que esto es muy individual, ¿no? A lo mejor para mí ha sido los estudios, es lo que me daba Ujú. confianza, pero a lo mejor para otras personas otra cosa, ¿no? Diría pasar tiempo con ti misma, entender cómo funcionas, entender lo que te gusta, lo que no te gusta, ser sincera contigo misma, Ujú. no tener miedo a equivocarte, estar abierta a las oportunidades. No todas van a salir bien, pero siempre vas a aprender de todo. Yo creo que los momentos buenos son para disfrutar, pero los momentos que realmente aprendemos son los que las cosas no van bien. Difíciles, Es exacto. difícil. Es Sí, cuando aprendes a ser resiliente, ¿no? Y yo creo que resiliencia es lo más importante. La vida cambia muchísimo. Estoy aquí hablando que me siento una persona exitosa, pero eso no quiere decir que no, que Que no vaya siempre a fue tener, así o o que no vaya a volver a tener, exacto, ¿no? que A siempre va a situaciones ser de... bien, ¿no? Y yo creo que lo más poderoso es buscar herramientas para que cuando estos momentos lleguen, porque van a llegar, Ujú. tú puedas seguir y tener la confianza de que es otra fase más, ¿no? muy Eso no te va a poderoso. definir, ¿no? Que Wow. no se trata de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te levantas, Y de lo ¿verdad? que Otra frase. aprendes en Sí, de ese en proceso. este proceso. Dicen que los grandes, ¿no? Los grandes exitosos de la vida disfrutan mucho el fracaso porque ahí aprenden muchísimo. Y cuando Mm. estás en una etapa muy alta, pues ya todo fluye, fluye, pero se Sí, pierde la emoción. Entonces, cuando Claro. viene un fracaso es como, uff, Sí, vamos a sí, sí, aprender que voy a aquí. aprender. ¿Qué? Yo creo ¿Qué que viene? es ¿Qué lo viene? mejor, de verdad, ¿eh? Yo sé que mucha gente, otra vez, ¿no? Sé que he hablado, mezclado muchas cosas, pero cuando he llegado a Madrid me veía otra vez en esa situación de volver a empezar, además con un niño, porque, bueno, sois sí, madres, sabéis que cuando son pequeños nos limita muchísimo. sí. Entonces, gestionar todo esto, otra vez, identificarte como mujer, porque cuando eres madre, y además la primera, pero a lo mejor la segunda o todas Sí, las veces que sea, vuelves a autoconocerte, porque Sí, hay sí, cosas porque de no es ti la que misma nunca, o sea, nunca, pero somos más conscientes. Yo creo que, por ejemplo, yo no soy la misma Carla de hace un año, pero soy no, menos ni de ayer. consciente, ¿no? Como Ujú. tengo que pensar, como, ¿qué ha cambiado? Pero cuando eres madre, o sea, es más explícito, ¿no? Es más como... Y entonces eso, entender que los momentos difíciles tengas herramientas para pasar por ellos, ¿Y ¿no? cómo crees que podemos encontrar esas herramientas? Yo creo que otra vez está en el autoconocimiento. Es muy distinto para cada una. Por ejemplo, a través de mis búsquedas me conecté mucho con la Ujú, meditación. ujú. Hoy medito todos los días, por lo menos una hora, porque necesito conectarme conmigo. Yo creo que muchas de las respuestas que tenemos en nuestra vida vienen desde el cuerpo, ¿no? De cómo te sientes, cómo cuando llegas a un sitio, cómo te sientes, ¿no? ¿Qué energía tienes? Y para entender lo que te está pasando dentro, tienes que parar, tienes Sí, que estar presente, tienes que estar conectado, ¿no? Yo creo que la gente está tan pendiente de la mente, que es muy sí. importante, pero lo más importante es poder parar la mente también, ¿no? Y Para entender poder cómo tu verse, ¿no? cuerpo, sí. Carla, tú saliste de Brasil con una escuela muy ya posicionada en San Paulo, una ciudad Ujú, con 27 millones de habitantes, una escuela muy, muy buena. ujú. Dejas todo y te vienes a Madrid por amor. Por amor a mi marido. Bueno, mi marido Y es español. ese cambio tan radical, o sea, no pensaste, o sea, voy a dejar todo y no voy a empezar de cero en un país donde no hablo el idioma. Esto también, ¿no? Porque cuando a Estados Unidos y a Inglaterra hablaba inglés y aquí decía que... Bueno, pero venir a España para mí ha sido
una decisión más personal que Ujú. profesional. Yo sabía que de alguna manera volvería profesionalmente a seguir el camino que quería, ¿no? Pero la decisión cuando llegué a España era totalmente personal, ¿no? Ujú. Tuve mi primer hijo en Brasil, mi hermana gemela vivía aquí, yo quería estar con ella, Ujú. nuestros maridos son hermanos, entonces era todo como, bueno, Es una gran historia. Sí. era como, bueno, necesito familia y necesito que mis hijos, yo quería mucho, mi hermana también, que nuestros hijos Crecieran crecieran juntos. juntos. Entonces, ha sido una decisión totalmente personal. Ujú. Pero llegando a España, ha sido un contraste con el idioma. Para mí, y otra vez a lo mejor voy a decir, es mi experiencia en España o en Madrid, no sentía que era un país muy diverso. A lo mejor por el contexto donde estaba, ¿no? Ujú. Como ya había estado en Estados Unidos y Inglaterra, Londres, y Ujú. había mucha diversidad, Ujú. llegar a Madrid, yo Y decía, vi el Dios mío, típico español, ¿no? La Dios ¿Que lo siesta, sentiste como un pueblo? sí. Esa fue mi misma sensación. sensación. Dije, es un pueblo Es un Sí, sí, pueblito grande, y sí. tengo pero que es echar la pueblo. siesta y comer tortilla de Sí, patatas y sí, no, no me van a Sí, sí, aceptar. sí, sí, sí. No, sí, no, 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 no. y es como ir al pasado, era un Ujú. viaje, sí. Totalmente. Yo entiendo Ujú. que ha sido mi experiencia por mi contexto, ¿no? He venido con un marido español, Ujú, entonces estaba siempre mucho en su contexto, ¿no? Con sus amigos, con su familia. ujú, Y él es español, es normal que, ¿no? Tuviera un Ujú. contexto más tradicional. Y aunque me encanta, ¿no? Haber experienciado un país a través de la cultura de este país, ¿no? Que Ujú. España es muy española, que Ujú. me encanta haber elegido Madrid. Pero echaba mucho de menos la diversidad, personas que pensaran de otra manera. Otra vez no veía a la gente igual que yo, la gente negra. No, cuando hablo de ser negro, para mí, más que el color de piel, es la cultura, es sí, Ujú. esa es alegría, La ese lucha. flow, la ese sazón. lucha, ¿no? De Sí, entender que sí. si eres una persona negra en un contexto donde ¿cómo le voy a decir? Dilo como te salga, no Vale, Sí, por vale, importa. vale. favor. Yo creo que si eres una persona negra Ujú. y tienes éxito, probablemente has pasado por muchas cosas, muchísimas. Todos, todos. Yo creo que y además en otro país, yo me acuerdo cuando llegué a España, que Ujú. empecé con la entonces escuela, hoy hemos cambiado un poco, llamaba a la gente por teléfono, ¿no? O la gente me llamaba como estoy interesada, Sí. y luego iba a las empresas, la Ujú. gente me miraba, no me No se decía nada, creía. pero pensaba, yo, mi Ah, era interpretación. negra. Ah, O- era negra. no, Ay, era Sí. negra y hablaban conmigo por teléfono y luego llegaba y me miraba con una cara de que no es lo que me esperaba, ¿no? Sí. el otro día vi, no, en serio, yo vi un humorista, no sé quién era, estaba entrevistando a un hombre negro, justamente, y no sé a dónde estaban, en España, pero el tío decía, yo llamaba para alquilar una casa, Ah, sí, llamaba al sí, sí, sí. teléfono y el tío, ay, sí, 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 la casa para mañana mismo, vente a tal a firmar Mm, los papeles. Cuando llegaba ahí y le veían que era negro, te cancelado. gritaban No, cosas. es que Sí. ya no tenemos la casa, ya no está disponible, ya no sé qué. No. Totalmente. Yo sé que muchas de las cosas, a ver, mi marido es blanco español, entonces es verdad que el barrio donde vivimos ha ayudado mucho que estuviera ahí con mi marido, porque yo creo que la gente me aceptaba. No Sí, son te conscientes, ¿eh? No, respetaba porque porque pensaba, es casado con un español. Yo sí, estoy segurísima, si mi marido fuera negro y brasileño, mi experiencia en España hubiera hubiese sido sido totalmente diferente. distinta. Porque claro, en nuestro caso llamamos ¿no? a un Sí, piso, pero venía mi marido sí. alto y pensaban, bueno, si yo fuera sola, seguro que me pasaría lo mismo que a ellos. Ay, perdón. Increíble, Ay, no, no increíble creo. que en No, estos porque tiempos tienes, todavía tienes buena vivamos pinta. estas cosas. No, pero pasa, pasa. Yo creo que es yo creo que es muy complicado que uno asuma que piensa de esta manera, ¿no? Entonces la gente prefiere decir, no, soy racista, o no, Ay, sí, sí, es lo porque si más no, fácil. tienes que trabajarlo. Y la gente no Carla, quiere. está increíble tu historia, de Sí. verdad. De Sí. verdad, de verdad. Se nota como toda esa historia personal, como todo ese match de cosas, ese mix de cosas que tienes en la cabeza desde chiquita. Se nota mucho a tu madre, se nota mucho la educación que has tenido. Te lo digo por reconocerte como mujer. Sé que lo sabes y que seguramente te lo ves al espejo,
pero se nota, se siente cuando llegas. Mm. Quería decírtelo de verdad, Gracias. porque sí que te ves, sí que brillas Brillas. por donde quiera que Y llegues. por eso la amo, porque es increíble. Tienes una, o sea, tienes un aura, una energía Ya. Y siempre, demasiado impactante. sí. Ah, hay una historia curiosa sobre ella. Ella es gemela, Ella es Sí. gemela, pero ella es de Sagitario y su hermana es de Capricornio. increíble. Es Y muy las dos curioso. son totalmente diferentes. Totalmente. Siempre digo esto, que la gente no se lo cree porque somos unifitelinas o no sé cómo se diría. Venimos del mismo óvulo, ¿no? Sí. Entonces mucha gente piensa, no, es posible, sois totalmente distintas. Y Mm. bueno, yo la verdad solo supe que era de otro signo con 19, 20 años, porque en mi cabeza no tenía sentido que Ujú. Chloe fuera mi hermana gemela. O sea, Ya. somos totalmente Sí. distintas. Y yo creo mucho más en estas cosas. Contraté a un chico para hacer el La mapa carta astral, la carta astral. ¿Sabes astral. que Sol también? Sol Sí, hace yo ta- estudié astrología Ah, y sí. soy apasionada de la astrología. Ay, me encanta. Para mí fue mi punto de autoconocimiento. Ya. Yo necesitaba algo, una herramienta en la vida que me asegurara lo que yo estaba pensando, porque yo creo que todos sabemos lo que somos, Ujú, solo falta que alguien te lo diga para tú reafirmarlo. ujú, Por ujú. ejemplo, Para mí fue la en el astrología. caso de Ay, ella qué fue guay. los estudios y en el Claro, tuyo fue la astrología. la Claro, astrología, sin duda. conocimiento de alguna manera, ¿no? Porque lo que acabas de decir es muy bonito y muy poderoso. Creo que todos, todas tenemos dentro. Sí, A veces no sabemos cómo encontrarlo o cómo exacto. conectarte Falta de con esto, ¿no? confianza, ¿no? Cuando vas creciendo, quizás ya eso ya no Sí, suena, sino tú ya lo estás diciendo directamente. Antes hay sí. duda, ¿será que sí? Confía en tu intuición, pero cuando a medida que vas creciendo y te vas sintiendo más confiada, ya va directamente como una Boom, flecha. sí, Total, pero también yo creo que mucha de la autoconfianza que tengo es por el contexto de amor, de apoyo que he tenido, pero conozco a mucha gente que no ha tenido la misma historia y han tenido que descubrir esta fuerza, esta autoconfianza. en otros O sentimientos, ¿no? sí, pero Como, sufriendo mucho porque el sí, contexto donde estaban, ¿no? Estar en un contexto tóxico, que te están Sí, siempre diciendo, tú no no puedes, vales, no tú no vales. vales, uno empieza a creerlo, ¿no? Sí, Entonces, no ha sido mi caso, entonces, en mi caso, me creía mucho porque he tenido el contexto, ¿no? De apoyo, amor, de mi familia. Pero hoy es algo que trabajo independiente de mi familia, independiente sí, porque yo sé, como cuando estaba en porque es España, individual, ¿no? El trabajo. sí, y también creo que necesitas saber apoyarte a ti misma, porque Sí, puedes contar con personas que lo hagan, pero puede ser que no. Otra vez, cuando vine a España no tenía a nadie, no quería estar llamando a mi madre o sí, diciendo a mi hermana cómo me sí, sentía. Entonces yo pensaba, bueno, tú lo tienes. Antes te lo decía a los demás, pero sí, ahora díselo tú a tú. sí. Miraba mucho al espejo, muchísimo, todos los días. Eres genial, es la tercera vez que vas a otro país y estás empezando de cero. Ya lo ha hecho muchas veces. Y una frase que me gusta mucho de Sí. Mano Brown, que es un rapper brasileño, que decía, cuando dudas de dónde vas, te acuerdes de dónde has venido. Y Mm. es muy poderoso, porque siempre que me acuerdo de dónde he venido, pienso, No es esto, posible que ya. esto no es nada. O sea, bueno, Carla, por favor, dile un mensaje Pero a un mensaje a una mujer que encuentres en un baño y que sientas que necesita un consejo. yo diría, busque en tú misma tu propia inspiración, porque siempre estarás la y siempre que necesites esta inspiración vas a tener a esta persona. Entonces, busque en ti misma la inspiración que necesites. Ay, Ay, muchas gracias.